Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar con razón de cambio instantáneo. ¿Cómo vamos a trabajar con ello? Bueno, vamos a tener un pequeño recordatorio de lo que es la velocidad en física, tus cursos de física. Tú debes de saber que la velocidad es distancia sobre tiempo. ¿Sale? Entonces, al tener la distancia y dividirla entre el tiempo, tú vas a tener la velocidad y generalmente esto te lo da en metros sobre segundo. Este numerito que está aquí, o esa expresión d sobre t, también se llama razón. Y una razón no es otra cosa más que comparar dos números. Eso es una razón, eso significa que sea una razón. En este caso, bueno, la razón, la que vamos a tener, pues es la velocidad, o sea, vamos a ver qué tanto ha cambiado la distancia con respecto al tiempo. Y entonces, la velocidad promedio es esto, ¿no? Hacer esta división, distancia entre tiempo, mientras que la velocidad instantánea es aquella que se tiene en un instante de tiempo determinado. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Aquí vamos a suponer que tenemos esta expresión s de t es igual a t menos 4.9 t al cuadrado, donde s de t es la distancia en metros y t es el tiempo en segundos. Muy bien. Ahora vamos a hacer una tabla de valores. Espero que la recuerdes, esta tabla de valores. Entonces vamos a hacer una tabla de valores y vamos a cambiar aquí. Tengamos nuestra línea. Ahí está. Entonces vamos a poner otra línea por acá. Perfecto. ¿Qué vamos a poner en esta línea? Bueno, vamos a poner la variable independiente que es t y la variable dependiente s de t. En esta tabla vamos a tomar valores, ¿no? En el tiempo 0, tiempo 1, son segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Y s de t vamos a calcularlo. Espero que te acuerdes cómo calcular s de t. Si no, pues así rapidísimo te recuerdo. Por ejemplo, para 0, el tiempo 0, pues yo tengo s de 0 es igual a 30 por 0 menos 4.9 por 0 al cuadrado. Es decir, cada t que tú veas se va a sustituir por 0 en este caso. Entonces 30 por 0 es 0, 4.9 por 0 al cuadrado pues es 0 y entonces nos da 0. O sea que no se recorrió una distancia en el tiempo 0, en el segundo 0. ¿Qué pasa en el segundo 1? Tengo que calcular s de 1, que es igual a 30 por 1 menos 4.9 por 1 al cuadrado. Y esto es igual a 30 por 1, 30, menos 4.9 por 1 al cuadrado, que es 1. Y entonces tenemos 30 menos 4.9. Eso es lo que tenemos que hacer ahí. Y eso nos da como resultado 25.1. Entonces, aquí son 25.1 metros. En el segundo 1 alcanzó 25.1 metros. Para S2, ¿no? O S de 2, mejor dicho, entonces vamos a tener 30 por 2 menos 4.9 por 2 al cuadrado. Y esto es igual a 60, que es 30 por 2, nos da 60, menos 4.9 y 2 al cuadrado es 4. Entonces ahí tenemos que resolver primero la multiplicación de 4.9 por 4, que eso nos va a dar 19.6. Y finalmente tengo que hacer la resta, 60 menos 19.6. Lo cual nos da como resultado 40.4. Entonces, en el segundo 2, ¿no? Un objeto ha alcanzado 40.4 metros, ¿de acuerdo? Entonces, distancia y tiempo, lo que estamos calculando, un objeto, ¿sale? Que se lanza, en el segundo 2 alcanza 40.4 metros. En el segundo 3, es decir, S de 3 es igual a 30 por 3
menos 4.9 por 3 al cuadrado, lo que es lo mismo 90 menos, y aquí vamos a poner 4.9 por 9, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que hagamos esta operación, pues vamos a tener el resultado, 90 menos 4.9 por 9 es igual a 45.9. Ahí lo tenemos. Entonces ya encontramos en el segundo 3, entonces 45.9. Y en el segundo 4 es calcular ese de 4, que no es otra cosa más que 30 por 4, menos 4.9 por 4 al cuadrado. Entonces, si hacemos esto, pues sería 30 por 4, que es 120, menos 4.9 por 16, que es 4 por 4, 16, y eso nos da 41.6. Entonces, aquí está 41.6. Perfecto. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular la velocidad. Ya te dije hace un momento cómo se calcula la velocidad. Entonces, la velocidad, ¿qué te parece en el segundo? En el segundo 2, aquí lo voy a poner a la izquierda, velocidad. En el segundo 2, así le voy a colocar v subíndice 2. No es otra cosa más que la distancia, que son 40.4 metros, sobre el tiempo, que son 2 segundos. Y entonces 40.4 entre 2 nos da un total de 20.2 metros sobre segundo. ¿Qué te parece ahora la velocidad en el 3, en el segundo 3? ¿No? Que sea 45.9 entre 3. ¿Sale? ¿De dónde salen esos números? De la tablita, ¿no? De los cálculos que acabamos de hacer. Pues no te vayas a confundir. Entonces 45.9 entre 3 nos da un total de 15.3 metros sobre segundo. Y la velocidad en el segundo 4 sería dividir 41.6 entre 4. Entonces eso nos va a dar 41.6 entre 4, nos da 10.4 metros sobre segundo. Como ves, aquí ya aparece la razón de la cual te hablaba, no la razón promedio. Entonces dividimos dos números, estamos comparando dos números, el 40.4 y el 2, y eso en este caso nos arroja 20.2. ¿Qué significa este 20.2? Bueno, significa que estamos avanzando 20.2 metros por cada segundo. Lo mismo sucede en la velocidad 3, en este caso es de 15.3 metros sobre segundo, y la velocidad en el segundo 4, ¿no? Es de 10.4 metros sobre segundo. Y entonces vamos ahora a hacer una gráfica, ¿sale? Con estos valores que obtuvimos de S0, S1, S2, S3 y S4. Muy bien, como te había dicho, tenemos que graficar los puntos que nos salieron en la tabla. Y aquí están, ya está lista la gráfica, están ahí etiquetados los valores. Aquí está el 1,25.1, 2,40.4, 3,45.9, 4,41.6. Los valores que habíamos calculado previamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a investigar qué sucede con la pendiente que hay entre estos puntos, entre un par de puntos. ¿De acuerdo? Entre todos esos puntos que están ahí, los vamos a tomar por pares, ¿sale? De 2 en 2, y vamos a ver qué pasa con su pendiente. La pregunta es, ¿existirá una relación entre la velocidad promedio y la recta secante? Ahorita te voy a decir qué es eso de la recta secante. Es una recta, por ejemplo, que pasa en el 0, 0 y en el 1,25.1, la recta que los une, ¿de acuerdo? Y otra recta secante puede ser la que pasa por el 1,25.1 y otra que pase por el 2,40.4. Y así sucesivamente tenemos rectas secantes que pasan por dos puntos, ¿sale? Tomados así de 2 en 2. Nada más que antes de ver eso, quiero ver, o más bien recordarte, cómo, qué sucede con una recta. Por ejemplo, aquí tenemos
la parte del plano cartesiano, ¿sale? Si trazamos por este plano cartesiano una recta, vamos a suponer que pasa por aquí, ¿de acuerdo? Pasa ahí nuestra recta y vamos a suponer que aquí tenemos el punto A, que es el 2,3, ¿sale? Y nos dice que la pendiente, ¿no? Nos determinan que la pendiente se calcula como y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿Qué significa eso? Significa que el numerador es un desplazamiento en el eje y o un desplazamiento vertical, mientras que el denominador es un desplazamiento en el eje X, o en otras palabras es un desplazamiento horizontal. De tal forma que si yo tengo este punto A y me dicen, este punto A, ¿sale?, pertenece a una recta cuya pendiente es igual a 3/4. Y me dicen, determina el siguiente punto con números enteros, ¿sale?, que también pertenece a esta recta. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, acá arriba ya te dije qué significa el numerador y el denominador. Entonces, este 3 va a significar un desplazamiento vertical y el 4 va a determinar un desplazamiento horizontal. Perfecto. Y además de que sea vertical el 3, ¿sale?, como es 3 positivo, significa que este desplazamiento vertical pues va a ser hacia arriba. Y este 4, como es positivo, el desplazamiento va a ser hacia la derecha. Bien, entonces me coloco aquí en el punto A y voy a caminar, voy a desplazarme, ¿vale?, las unidades que me dicen aquí en la pendiente. Entonces este estaba en el 2 y este punto está en el 3, entonces aquí va a ser 4, 5, 6, 7. ¿Qué significa entonces? Que de forma horizontal voy a recorrer 4 unidades a partir de aquí. Entonces es 1, 2, 3, 4. 4 unidades recorrí. Entonces, en ese sentido, llegué hasta el 6 en el eje de las X. Y luego me dice vertical, o sea, hacia arriba tengo que desplazarme 3 unidades. Entonces va a ser 1, 2, 3 unidades, ¿vale? Entonces aquí. Este punto es el punto B, está en las coordenadas, ¿vale?, en las coordenadas 6,6. Eso significa que la recta, en realidad no está ahí por donde la había puesto primero, sino en realidad la recta pasa más arriba, ¿no? Entonces vamos a moverla. Otro poquito la movemos, a ver si ahí está. Entonces pasa por ahí, ¿sale? Ahí está. Perfecto, entonces esta es la recta que pasa por los puntos 2,3 y 6,6. ¿Cómo encontré el otro punto de B? Basándome en la idea de la pendiente y en que el numerador es un desplazamiento vertical, o sea, arriba o abajo, dependiendo signo. Si es positivo, se va arriba. Si es negativo, entonces es hacia abajo. Y el denominador es un movimiento horizontal, que es derecha-izquierda. Si es positivo, es derecha. Si es negativo, es izquierda. Aunque, bueno, aquí voy a hacer una aclaración. Si yo hubiera tenido el punto originalmente aquí en B, para localizar el punto A, tendría que haber movido o tendría que haber hecho el desplazamiento vertical, lo tendría que haber hecho hacia abajo, aunque no tenga el signo negativo, lo tendría que haber hecho hacia abajo y hacia la izquierda. Eso para localizar puntos que estén más abajo. Si quisiera localizar otro punto hacia abajo, tendría que caminar 3 hacia abajo y 4 hacia la izquierda y entonces localizo el otro punto. Si quiero localizar un punto más arriba de B,
Entonces tengo que caminar 4 de forma horizontal y 3 de forma vertical. 3 y 4, 3 y 4, 3 y 4. Si te das cuenta, aquí se forma una escalerita, ¿no? Aquí se ve la escalera como se va formando, ¿sale? Ahí está. Y siempre va a ser de esa longitud. 4 de forma horizontal, 3 hacia arriba, 4 de forma horizontal, 3 hacia arriba, o 3 hacia abajo, 4 a la izquierda, 3 hacia abajo, 4 a la izquierda, y así se va a ir formando esa escalera. Pero esa escalera solo aplica, ¿vale? Solo aplica en caso de que la pendiente sea, en este caso, 3/4. Si muevo la pendiente, si le pongo, por ejemplo, 2 medios, o más bien 2 quintos, por ejemplo, entonces mi escalerita sería 5, 2, 5, 2 y así sucesivamente para formar mi escalera. Entonces 2, 5, 2 y 5 y así se formaría mi escalera. Entonces justamente en este momento te voy a mostrar cómo hice las pendientes, la pendiente de cada una de estas parejas de puntos en este programa para que lo logres visualizar de una mejor manera. Muy bien, entonces aquí tenemos de nueva cuenta nuestra gráfica, solo que ahora puse ahí las pendientes de ciertos puntos. Como te dije, tomé valores de 12 a 2. Por ejemplo, en la primer pendiente, lo que hice fue tomar el punto 0, 0, 0,0 y el punto, el 2,40.4. Entonces ahí calculé la pendiente y mira, la pendiente es de 20.2. ¿Te parece familiar ese 20.2? ¿Dónde lo hemos visto? Continuemos con otra pendiente. Ahora tomé el punto 0,0 y lo relacioné con el punto 3,45.9. En este caso, bueno, la pendiente se dibujó en la parte de arriba. Como comprenderás, abajo ya está ocupada la zona, entonces por esa razón se puso de este lado, aquí arriba, la pendiente. Pero checa, hace un momento obtuvimos la velocidad en el segundo 3, ¿no? Dividimos 45.9 entre 3 y nos dio 15.3. ¿A poco no fue así? Mira, entonces aquí la pendiente, cuando yo tomo el punto 00 y el punto 3,45.9, si hago los cálculos correspondientes con la fórmula de la pendiente, que acuérdate es el desplazamiento vertical entre el desplazamiento horizontal, entonces me da 5.3, o sea, la velocidad. He calculado la velocidad a través de la pendiente, a través de la fórmula de la pendiente de la recta. ¿Qué sucederá con otros? Por ejemplo, tomé también en el punto 2,40.4 y el punto 3, que es 3,45.9. También calculé ahí la pendiente, en este caso nos da 5.5 la pendiente. Es decir, la razón de cambio entre el segundo 2 y el segundo 3 es de 5.5 metros sobre segundo. Esa fue la razón de cambio en ese intervalo. Y posteriormente tomé también el punto 2,40.4, que es este donde está la manita, y tomé el punto 4,41.6. Calculé la pendiente entre estos dos puntos, y entonces me arroja un resultado de 0.6. ¿Qué significa eso? Que entre el segundo 2 y el segundo 4, ¿vale?, hay una razón de cambio de 0.6. Esa es la razón de cambio que hay entre el segundo 2 y el segundo 3. Ahora quiero que veas lo que voy a hacer. Voy a calcular la pendiente que hay entre este punto, que es el segundo 3, ¿vale?, y el segundo 4. ¿Qué va a suceder aquí en el segundo 3 y en el segundo 4? Voy a trazar una recta o un segmento, ¿vale? Estas rectas que te dije que son secantes, aquí está, segmento. La trazo entre el segundo
segundo 3 y segundo 4, vamos a calcular su pendiente. Entonces la pendiente de esta recta es menos 4.3. ¿Qué significa ese menos 4.3? Ese menos 4.3 de nueva cuenta es la pendiente y de nueva cuenta podemos verlo como la velocidad, ¿no? La velocidad promedio. Entonces la velocidad promedio entre el segundo 3 y el segundo 4 es de menos 4.3. O sea, está disminuyendo. No lo podemos interpretar de esa manera. Entonces, esto es lo que quería que vieras a través de esta gráfica de este programa. Y podemos contestar entonces la pregunta, ¿existe una relación entre la velocidad promedio y las rectas secantes? Por supuesto que sí. Ahí está, ya te acabo de poner la relación que existe entre esas rectas y la velocidad promedio. Como te diste cuenta, si tomé el punto 00 y de ahí me fui desplazando hacia el segundo 1, hacia el segundo 2, al segundo 3 y al segundo 4, me van a salir las velocidades que ya habíamos calculado previamente. Ahora, si lo hago así como te había dicho anteriormente, de puntos muy cercanos, ¿qué crees que va a suceder? Por ejemplo aquí, entre el segundo 3 y el segundo 4. Pero ahora imagínate que, como esta gráfica es continua, imagínate que a mí se me ocurre calcular qué sucede entre este punto, el punto 3,45.9 y este punto que está por aquí. ¿Qué sucederá? ¿Qué va a pasar con ese punto? O si quiero agarrar otro punto más cercano al segundo 3, por ejemplo, en el segundo 2.99 o en el segundo 3.01, ¿qué sucederá con esas rectas secantes? ¿Qué va a pasar? Y vamos a investigar justamente esto. Bueno, en esta tabla vamos a calcular la velocidad instantánea. Le vamos a poner de una vez. La velocidad instantánea cuando es igual a 2. En el segundo 2 vamos a calcular cuál es esa velocidad justamente en ese instante, ¿no? Es decir, fíjate que tenemos dos tablas, una que comienza en 1.5 y termina en 1.99999, ¿de acuerdo? O sea, nos estamos acercando al 2. Eso es justamente lo que estamos haciendo. Aquí está el 2, si lo consideramos en una recta. Aquí está el 1.5, 1.7, 1.9 y así sucesivamente me voy acercando hasta el 2 por la izquierda. La otra tabla, que está en la parte de abajo, en ella empezamos en 2.5 y vamos hacia atrás. 2.5, luego 2.1, luego 2.01 y así sucesivamente hasta acercarme al 2 por la derecha. Entonces vamos a ver qué sucede con esos valores. Necesitamos calcular S de t primeramente, pero ya sabemos calcular S de t. ¿Cómo se calcula S de t? S de t, según nuestra fórmula, la fórmula que hemos estado manejando, es de 30t menos 4.9t al cuadrado. Es decir, para calcular S de 1.5 es necesario que haga 30 por 1.5 menos 4.9 por 1.5 al cuadrado. Al realizar esas operaciones, el resultado que tengo es de 33.975. Hago lo mismo con los que siguen, con el 1.7, el resultado sería de 36.839, el que sigue sería 39.311, luego seguiría el de 40. Muy bien, entonces en 1.99, cuando t vale 1.99, entonces el resultado es de 40.29.551. El que sigue es de 40.3895.951. El que sigue es de 40.39.895995 y el último es de 40.3998
9599. Entonces, ahora lo que sigue es calcular la velocidad, que como ves aquí aparece S de t menos S de 2, o sea, la distancia. ¿Vale? Recuerda que esa es la distancia, la S en este caso está representando la distancia entre tiempo. Recuerda, velocidad es distancia entre tiempo. Entonces, aquí vamos a calcular la diferencia de las distancias en el numerador. Es decir, si yo tengo 1.5, que t vale 1.5, entonces b sería igual a S de 1.5 menos S de 2 sobre 1.5 menos 2. Ya sabemos cuánto vale S de 1.5, que es 33. Es 33.975. Y ya sabemos quién es S de 2. Lo hicimos hace un rato, ¿no? Entonces esto es 40.4 entre 1.5 menos 2. ¿Y cuánto es 1.5 menos 2? Pues nos va a dar aquí menos 0.5, ¿no? Y entonces al realizar esta operación, el resultado que obtenemos es de 12.85. El que sigue haciendo algo similar será de 11.87, luego es 10.89, 10.449, 10.4049, 10.4005 y 10.401. Esos son los valores para esa primera tabla. Para la segunda tabla tenemos que hacer un proceso similar, solo que ahora calcular cuando t vale 2.5, cuando t vale 2.1 y así sucesivamente. Cuando vale 2.5, entonces S de t es igual a 44.375, 41.391, 40.535, es 351, luego el que sigue es de 40.4103951, el que sigue es de 40.40.103.995, el que sigue es 40.40.01.0399 y el último es de 40.40.00.1039. Para calcular la velocidad, que ya sabemos que hay que hacer esa diferencia, hay que restar, por ejemplo, en el primero, 44.375, habría que restarlo con 40.4, y en el denominador tendríamos que hacer 2.5 menos 2. Hasta escribo el primero para que sepas cómo hacerlo. Borramos todo esto. Esto ya va a ser para la segunda tabla. Entonces, para la segunda tabla, el primero sería S de t, otra vez, menos S de 2 y t menos 2. Es decir, S de t, que vale 44.375 menos 40.4, que es el valor de S de 2, sobre t, que es 2.5 menos 2. Al hacer esa operación, el resultado que arroja es de 7.95, 9.91, 10.351, 10.3951, 10.3995, 10.399 y 10.39. ¿Te acuerdas del video anterior en el cual vimos procesos infinitos y la noción de límite? Que hacíamos ahí, teníamos una sucesión de una serie y en esa sucesión vimos hacia qué número convergía. ¿Te acuerdas de lo que significa converger? Vimos hacia qué número se aproximaba. Entonces fíjate, en la tabla de arriba, cuando me acerco al 2 por la izquierda, ¿hacia qué número
se está acercando la velocidad. Fíjate bien en la tabla. Intúyese a qué número la velocidad se está acercando cuando el tiempo se está acercando a 2. ¿Ya lo tienes? Perfecto. Ahora, vámonos del otro lado, de la derecha. Cuando me estoy acercando en el tiempo, ¿vale? Me estoy acercando a los 2 segundos, fíjate la velocidad, ¿hacia qué número se está acercando? ¿Ya lo tienes? El número de arriba, la velocidad, es 10.401, el último, ¿verdad? Mientras más me acerco a 2. Y abajo, en la última columna, es 10.39. ¿Qué te dice tu corazón de matemático? ¿Hacia dónde se va acercando la velocidad cada vez que yo me estoy acercando a los 2 segundos? ¿Ya encontraste ese número? Bien, te lo dejo de tarea. Espero que este video te ayude mucho. Cuídate y nos vemos muy pronto.